Todos sabemos lo que ocurre cuando se produce un rango en el mercado. Hay una batalla épica entre compradores y vendedores para saber hacia dónde irá el siguiente movimiento. Pero quizás lo que no es tan conocido es que el mercado se mueve entre un 70 y un 80% del tiempo en estas formaciones de rango. Y esto que os estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, sino que lo está diciendo el mismísimo ChatGPT. Por eso hoy me parecía bastante interesante traeros un vídeo explicando lo que vienen siendo estas formaciones de rango para sacarle el máximo provecho a los mercados el máximo tiempo posible. Y como ya es costumbre en este canal, también os traeré algunos indicadores orientados a estas formaciones de rango. Pero como os digo siempre, esto no lo puedo explicar por aquí, así que nos vamos directos al gráfico. Y como siempre estoy por aquí en el gráfico de Bitcoin, temporalidad de 1 hora, pero antes de ir de lleno al gráfico y mirar cómo se forman esos rangos y cómo interpretarlos, vamos a ir un momento a ChatGPT, porque como os comentaba en la intro, el mercado pasa más tiempo lateralizando que en una dirección clara o en una tendencia fija. Y esto sí que me parece bastante curioso y no es por menospreciar el tema de las tendencias, porque al final ya sabéis que la tendencia es nuestra amiga y si se cogen movimientos a favor de la tendencia pueden llegar a ser bastante rentables, pero en este caso vamos a mirar esa situación de mercado que se repite constantemente. Y como pone por aquí, en el ámbito de los mercados financieros es común escuchar que los mercados pasan más tiempo en rango, también conocido como consolidación o lateralización, que aparte nos vamos a centrar sobre todo en esas lateralizaciones con volumen, ¿vale? Porque si no tienen volumen normalmente son unas pequeñas consolidaciones que no llegan a ser muy operables, luego lo vamos a ver. Aquí ya pone que aunque las cifras exactas pueden variar según el mercado específico y el marco temporal, en proporción general de tiempo el rango contra la tendencia es que aproximadamente los mercados en rango en consolidación pasan entre un 70 y 80% del tiempo y los mercados en tendencia pasan entre un 20 y un 30%. Ya sabéis que esto es un poco subjetivo, depende del mercado, del ciclo en el que esté, etcétera, etcétera. No me voy a liar mucho más por aquí, pero simplemente ver este detalle antes de dejar aquí a nuestro colega ChatGPT de lado. Básicamente los factores que influyen en esta dinámica, que es la psicología del mercado, cuando los rangos reflejan esa indecisión, equilibrio entre compradores y vendedores, que ya sabéis que al final los rangos es una batalla épica entre compradores y vendedores a ver quién consigue dominar el mercado y direccionalizar el movimiento. Pues por eso se refiere a la psicología de mercado, porque si reflejan indecisión normalmente van a lateralizar. Luego también está el marco temporal, porque no es lo mismo en 15 minutos que por ejemplo en diario, ¿vale? Normalmente, como pone por aquí en gráficos como por ejemplo de 1 a 5 minutos, los mercados tienden a estar más tiempo en rango debido al ruido de mercado. Pero en temporalidades más grandes, como pone por aquí gráficos diarios o semanales, las tendencias tienden a ser más prolongadas. Y luego también por último ese tipo de mercado, porque no es lo mismo un mercado con poca capitalización con otro con más, y también sabéis que al final cada mercado tiene sus características propias. Y en un mercado X se va a repetir un tipo de estructura y en otro mercado Y se va a repetir mucho más otro tipo de patrón o estructura, ¿vale? Es totalmente lógico y normal. Ya sabéis que yo suelo recalcar que al final hay que conocer el mercado que estás operando, porque vas a ver muchos movimientos que tienden a repetirse. Como veis, ya estoy por aquí delante del gráfico y vamos a identificar un poco esos rangos y sobre todo a qué me refiero con todo esto del tema de la lateralización, rangos, etcétera, etcétera. Antes de pasar a todo el tema de los indicadores y cómo podríamos operar estas estructuras de rango. Como vemos en esta zona de aquí tendríamos un rango que sería bastante visible, ¿vale? En este caso lo podríamos incluso marcar por aquí arriba aproximadamente y vemos que al final, después de tener esa tendencia que como vemos son mínimos superiores, como vemos en este caso, pues al final el precio decide tomarse un pequeño descanso y hay un periodo de indecisión. Entonces ese periodo es el que vamos a estudiar hoy, porque nosotros si llevamos una tendencia sabemos que debemos subirnos en los mínimos para coger movimientos e impulsos a favor de la tendencia. Pero en este caso, ¿cómo haríamos cuando los compradores y vendedores andan ahí batallando a ver hacia dónde va el precio? Pues básicamente podemos hacer estilos operativos de lado a lado. En este caso, este rango sería un rango distributivo, ¿vale? Es decir, se distribuye lo que viene siendo en esa tendencia alcista que veíamos por ahí, se va diluyendo esa liquidez al alza hasta que los vendedores toman el control, rompen el rango y hay un movimiento bajista otra vez. Pero es que como vamos a ver en el mercado, esos rangos se repiten continuamente. Y no solo eso, sino que también en todas las temporalidades. Como vemos por aquí tendríamos otro rango, en esta zona de aquí tendríamos otro rango también, como vemos en esta zona por aquí,
aquí. Incluso cuando se rompen esos rangos, el precio también puede tender a interactuar nuevamente con ellos, como vemos en esa zona. Voy a ampliar el gráfico porque vamos a verlo perfectamente. Mira que justo rompe ese rango, pero luego va a interactuar a la parte media de ese rango. Por tanto, nos da mucha información necesaria de cara a ver qué sucede en los mercados. Incluso estos rangos también se pueden intercalar en las tendencias, es decir, vemos aquí una tendencia bajista clara, pero sin embargo tenemos una zona de rango que podría ser esta perfectamente. Es decir, el precio primero llega a esa parte media, luego a la parte baja, delimita esas dos partes, va hasta la parte superior, parte media, otra vez a la parte superior, y luego después de romper el rango por la parte baja, lo que provoca es un pullback a buscar esa parte baja del rango para luego continuar su tendencia. Por eso al final, aunque tengamos una tendencia clara, como puede ser este caso, que tendríamos la tendencia tal que por aquí, pues podemos identificar estas formaciones como estructuras de continuación, en este caso de la tendencia. Ya no solo eso, sino que vamos a poner algunos ejemplos más y nos vamos a ir ya directamente a ver cómo podemos estudiar estos rangos al milímetro. Como vemos por aquí, otro rango, formaciones de rango por todos lados. Mirar que en esta zona de aquí básicamente el precio estaba indeciso, pero al final viene siendo otra formación de rango, es decir, tenemos otro rango aproximado por aquí, ¿vale? Por tanto, tenemos consolidaciones constantes en el mercado. Pero es que ya no solo eso, sino que también, aunque tengamos una tendencia clara, como por ejemplo esta tendencia alcista o esta tendencia bajista, dentro de esas zonas también tenemos unos rangos pequeñitos que a lo mejor podemos obviar, que a lo mejor no nos interesan, pero que en el fondo podemos interpretar en temporalidades menores. Me explico, si tenemos un rango, por ejemplo, en esta zona de aquí, que podéis decir, vale, eso apenas ni siquiera es un rango, es decir, ¿qué hago yo con esto ahora? Pues si bajamos a temporalidades de 5 minutos y vemos ese rango marcado que vimos en temporalidades más altas, mirar que ahora tiene mucho más sentido para buscar esas partes altas y partes bajas de cara a buscar los laterales del rango y a lo mejor intentar hacer algún tipo de operativa. Y ya nos digo cuando, por ejemplo, tenemos un rango largo en lo que viene siendo temporalidades mayores. Por ejemplo, aquí había un rango distributivo en temporalidades mayores bastante más extenso, que si nosotros delimitamos aproximadamente, vemos que tenemos esos puntos laterales que nos sirven muy bien para mirar si debemos tomar algún tipo de operativa de lado a lado. Ya sabéis, chicos, como os comento en todos los vídeos, esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, esto es al final la punta del iceberg, es decir, luego hay muchísimos más conocimientos que adquirir en el trading para poder operar conscientemente, ¿vale? Así que en este momento del vídeo también voy a aprovechar, antes de pasar a esos estilos operativos, que tengáis prudencia y que estudiéis vuestro propio estilo operativo. Ya sabéis que yo simplemente hago estos vídeos para ampliar un poquito la información que hay por YouTube. Pasamos ahora sí a ver cómo podríamos interpretar estos gráficos y cómo sería ese estilo operativo. En este vídeo no me voy a centrar cómo marcarlos porque tenéis un vídeo anterior en el canal que os voy a dejar por la descripción de cómo marcar los rangos correctamente. Si queréis verlo, ya sabéis que os lo dejo por ahí abajo en la descripción. Así que vamos directamente a buscar una formación de rango bastante clara, ¿vale? En este caso, este rango de aquí tiene bastante buena pinta para poner como ejemplo para que se entienda todo a la perfección. Después ya sabéis que al final la práctica hace al maestro, así que debéis practicar en posicionar bien los rangos, en interpretarlos, en backtestearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como vemos, tenemos delimitada una parte inferior y una parte superior. También debemos saber en qué tipo de tendencia estamos, es decir, por ejemplo, en este caso estamos en una tendencia alcista, pero que muy clara. Tenemos esos mínimos superiores que vemos por ahí y en ningún momento se rompen o tienen cualquier pinta de debilidad, ¿vale? Entonces en ese caso estamos en una tendencia alcista, cosa que podemos interpretar luego para saber si debemos coger la parte baja del rango o la parte alta. Pero básicamente cuando nos posicionamos en un rango debemos tener en cuenta que el precio va a lateralizar en esa zona hasta que lo rompe por algún extremo y se posiciona en una dirección clara. Entonces una vez tenemos delimitado este rango, que para eso tenemos formados esos máximos en este caso de aquí y estos mínimos por aquí, ya podemos ir interpretando de si va a buscar otra vez esos máximos. Por ejemplo, en esta parte baja podríamos posicionarnos en largo tomando ese stop loss o bien por este mínimo de esta mecha de aquí o bien incluso por esta consolidación que nos delimitaba también la parte baja del rango que vemos por aquí con este spike de esta zona. Entonces podríamos especular de ir a buscar la parte alta como vemos por aquí y tenemos una operación de ratio 1.50, nada mal. Es que también podemos hacer lo mismo en la parte alta, es decir, cuando vemos este pico de volatilidad, ¿vale? Seguramente provocado por cualquier tipo de noticia y vemos esta vela roja que vuelve a reingresar en lo que viene siendo el rango perfectamente, pues podemos especular que va a
llegar otra vez a la parte baja. De todas formas, a mí me gusta marcar pues pequeños order blocks o zonas de liquidez, como queráis decirle, en los extremos del rango, porque así también me aseguro más las operativas. ¿Por qué digo esto? Porque mirar, en caso de que entráramos en posición corta en esa zona, stop loss máximos anteriores, cuando vamos a buscar esa parte baja vemos que al final no llega y si extendemos la operativa tocaría ese stop con esa manipulación que tuvo por aquí, ¿vale? Pero si nosotros aseguramos un poco más la operativa en el order block, vemos que al final podemos cerrarla en profit. Ya no solo eso, sino que también dentro de las operativas de rango yo a veces también espero a la ruptura tendencial, es decir, cuando el precio se dirige bien a la parte baja o bien a la parte alta, lo que provoca es una mini tendencia, es decir, mirar por ejemplo aquí esta mini tendencia que al final se termina rompiendo, por tanto ya tenemos esa direccionalidad confirmada. Pues lo mismo pasaría por ejemplo en este ejemplo que es más claro todavía, es decir, llega a esa parte baja, llega a esa zona de order block que coge esa liquidez que tenemos acumulada en la parte baja y si necesitamos una confirmación extra, que en este caso no sería el mejor ejemplo y ahora os diré el por qué, pues vemos que rompe la tendencia, por tanto aumentan las probabilidades de que el precio ascienda, ¿vale? Y podríamos buscar esa parte alta. ¿Qué es lo que sucede? Que justo aquí rompe la tendencia y no tiene ningún tipo de pullback otra vez a la tendencia o esa parte baja, por tanto estaríamos operando en medio del rango. Y quizás operar desde el medio del rango no sea lo más idóneo. ¿Por qué? Porque nos perdemos todo este cacho de aquí, ¿vale? Y asumiríamos un riesgo mayor que por ejemplo cogiendo los extremos. Por eso quizás no es lo más ideal. Después de ver estos pequeñitos conceptos relacionados con todo el tema de los rangos, vamos a ver esos indicadores que os tengo preparados que nos pueden ayudar como herramienta extra para ver estas lateralizaciones en el mercado. El primero de estos indicadores no es de más ni menos que LazyBear, uno de los creadores más top en la plataforma aquí de TradingView, ¿vale? El nombre del indicador lo tenéis por aquí en pantalla, Range Identificator, ¿vale? Ves que solo lo siguen 4000 personas y es un buen indicador, la verdad. Vamos a ir al paper un momento porque quiero que miréis más o menos cómo se estructura. Lo que hace, como veis por aquí, es identificarnos esos rangos ya automáticamente y como veis por aquí los verdes están por encima de esa EMA que vemos por aquí y los rojos por debajo de esa EMA. Aquí tenemos una explicación más extendida de cómo funcionan esas estructuras de rangos, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a irnos ya directamente al mercado para ver cómo funciona ese indicador. Y como vemos por aquí, cuando se posiciona el precio por encima de esa EMA, el rango que nos dibuja es en color verde, por tanto es como si aumentara las probabilidades de que se fuera a romper por la parte superior, por decirlo así, y esos rangos en rojo básicamente aumentan las probabilidades que se vaya a romper por la parte inferior. Este indicador es muy interesante para que le echéis un vistazo porque como veis por aquí, aunque marca el rango aquí arriba, ¿vale? Nosotros a lo mejor manualmente lo marcaríamos en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces en este caso quizás no sea lo más óptimo, pero como podéis ver, cuando delimita el rango parte superior y parte inferior, al final también nos sitúa con esa EMA que vemos por aquí y vemos que el precio va rebotando en la EMA hasta que consigue romper el rango por la parte inferior. Por tanto, me parece bastante interesante esa interacción en la EMA con el precio y aparte con el rango en sí. Como vemos en esta zona, que al final no es que consiga romper el rango al alza, pero vemos que el precio interacciona perfectamente con la EMA y en la situación de rango que ponemos por aquí. Es más, nosotros a lo mejor en este caso podríamos delimitar un rango menor, en este caso por aquí, e identificar esta ruptura clara. Es decir, si por ejemplo en temporalidades de 15 minutos identificamos con una vela de ruptura y pullback, y por encima tenemos esa ruptura de la EMA, ya no solo eso, sino que también lo vemos en el propio rango, entonces a lo mejor podemos ver que el precio ya ha terminado de lateralizar y consolidar y que va a tener algún impulso en direccionalidad, en este caso bajista. Por tanto, me parece bastante curioso e interesante este indicador, así que por lo menos echarle un vistazo. Ya veis por aquí que nos delimita este rango de aquí y que va retesteando lo que viene siendo la media por aquí y no la rompe en ningún momento. Por tanto, es una interpretación de medias con rangos que la verdad es bastante curiosa y ya sabéis que yo os traigo todos estos indicadores para que los backtesteéis vosotros mismos y si os están sirviendo de ayuda, darle al botón de like. El siguiente indicador también es de un gran creador, nada más ni nada menos que Luxalgo, y se llama Range Detector de Luxalgo, con también 6.000, casi 7.000 seguidores el indicador. Si clicamos en el indicador, como vemos, nos delimita esas zonas de rango, es decir, mirad por ejemplo este rango que teníamos marcado de antes, de la explicación de antes, ¿vale? Y vemos que nos delimita bastante bien esas zonas de rango, es decir, fijaros en este rango de verde de esta zona. Voy a quitar incluso esta tendencia. Vemos que cuando rompe en esa zona, ese rango verde, tiene un impulso al alza, pero ya no solo eso, sino que movemos por aquí, este apoyo perfecto nos delimita bastante bien esa parte baja del rango, al igual que este apoyo de aquí.
Por tanto, como vemos, acabo de utilizar aquí la herramienta de reproducción rápidamente, ya tenemos el rango delimitado desde esta zona. Así que simplemente nosotros, esperando a que se rompa el rango, que en este caso este rango es de coloración verde, por tanto ya nos delimita que este rango puede ser de más probabilidad alcista, podemos esperar a buscar esa parte baja para tomar un estilo operativo tal que así. Entonces me parece otro buen instrumento, porque ya no solo eso, sino que aún por encima, cuando se rompen esos rangos, estas zonas de aquí, el rango principal que nos había dibujado al principio lo sigue dibujando, y el mercado, cuando vuelve a esa zona, vuelve a interaccionar en esos puntos, lo que nos puede dar información muy necesaria de cara a hacer algún tipo de operativa. Es más, si nosotros a lo mejor nos da un poquito más de pereza andar a marcar los rangos, o simplemente no se nos da del todo bien, mirar por ejemplo esta zona de aquí. Si nosotros le hacemos caso a lo que viene siendo el indicador, delimitamos un rango en esta zona tal que por aquí, ¿vale? Voy a ponerlo por donde lo puso el rango y lo extendemos, mirar qué nos da, es decir, nos da los puntos de parada exactos del precio en esta parte baja. Entonces, si nosotros esto combinando un poquito también los conocimientos básicos, es decir, por ejemplo en este caso una tendencia bajista tal que por aquí, vemos que como en el caso anterior rompe esa tendencia y luego tiene un impulso al alza. Entonces simplemente es una herramienta más que nos puede ayudar, nos puede agilizar en todo el tema del análisis, y que simplemente podemos ver si encaja bien en la combinación de nuestras propias estrategias. Vamos a mirar un último ejemplo y ya pasamos a ese último indicador, y estoy por aquí con la herramienta de reproducción y vemos que es un rango de coloración roja, por tanto vamos a buscar esos tipos de operativas en corto, ¿vale? En este caso podemos buscar esta parte superior que coincide con esta acumulación que vemos por aquí, así que vamos a ver si en algún momento pues llegara a esta zona o llegara incluso a esta zona de aquí, podemos tirar algún tipo de corto, es decir, mirar por aquí, ¿vale? Perfecto, mirar en esta zona de aquí que llega a esa zona y el precio se redirige hacia abajo. Si vamos más para adelante en el gráfico, veremos por ahí que justo llega Spike a esa zona, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, tenemos otra vez esa tendencia rota, tenemos todas las confirmaciones y luego el precio lo que decide es tener un impulso a la baja. Y recordad, chicos, que estos indicadores son herramientas que nos pueden ayudar a agilizar o a ver otra parte del mercado, pero no deben ser la base de nuestras estrategias, ¿vale? Como siempre me gusta poner de ejemplo, un mecánico, por mucha herramienta que tenga, no puede arreglar un coche si no sabe cómo se arregla, es decir, si no tiene esos conocimientos, por tanto, ser cautos. Y pasamos ya al último indicador, también del famoso creador Luke Salgo, pero en este caso no es lo que viene siendo un indicador que te detecta los rangos automáticamente, sino como estáis viendo en el título, es Support and Resistance Leveled with Bricks, que como veis este indicador en concreto es bastante conocido, por tanto si clicamos vamos a ver por aquí que nos delimita esas zonas de soporte y resistencia máximas y nos dan estas pequeñas labels, ¿vale? Quería traeros este indicador por aquí porque mirad, me acaba de salir perfecto el ejemplo, es decir, nosotros teníamos un rango aquí delimitado de la explicación de antes y como vemos coincide muchas veces esas zonas, por ejemplo, de resistencia, como puede ser esta línea roja de aquí y esta línea roja de aquí, coinciden con la parte superior del rango y con la parte inferior, es decir, las líneas azules serían esas zonas que detecta el indicador como soportes y las líneas rojas son esas zonas que detecta el indicador como resistencias, y como vemos en muchos de los casos nos va a coincidir con la parte superior y la parte inferior de un rango, por tanto nos puede servir bastante bien de orientación y de ayuda, porque también podemos ver por aquí, mirar esta resistencia que vemos por aquí, que justo las velas cierran por debajo de esa resistencia y luego tiene el impulso a la baja. Ya no solo eso, en esta zona azul el precio rompe, pullback y para abajo, o para los que utilizáis conceptos de Smart Money Concepts y todo eso, pues también tenéis por aquí esta línea por aquí que en cuanto la rompe significa continuación de la tendencia, siguiente impulso. Entonces, como vemos, este indicador nos puede servir un poco de ayuda, como vemos también, mirar en este caso de aquí, por ejemplo, de ayuda a delimitar esas partes altas y esas partes bajas de los rangos si no tenemos a lo mejor esa práctica que ya lo vemos directo. Ya no solo eso, sino que también tenéis esas labels por aquí que a lo mejor le podéis sacar provecho en vuestra propia estrategia, en vuestro propio activo. Ya sabéis también que podéis ajustarlo a vosotros mismos con la configuración que vemos por aquí. Todos los indicadores que hemos visto ahora podéis ajustarlos aún mejor para hilar aún más fino, ya lo sabéis, pero por mucho que me gustaría a mí estar horas y horas hablando de indicadores y de cómo se podrían interpretar en el mercado, tengo que llevar ya este vídeo a su fin. Espero, chicos, que os haya encantado, que os haya servido de ayuda estos nuevos indicadores y que les podáis sacar provecho. Si ha sido así, simplemente darle un buen like, ponerme un comentario que queréis ver en el siguiente vídeo y recordad que tenéis también los enlaces del Telegram y del Instagram en la descripción por si queréis añadiros a la comunidad. También comentaros que en el exchange
exchange que yo opero, que en este caso es Binx, tenéis esos $5.000 de bonos accediendo en el enlace en la descripción. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.